Hola, hola, hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo estoy emocionado de estar aquí una vez más, trayéndoles contenido fresco y, como siempre, lleno de sorpresas. Si son nuevos por aquí, sean bienvenidos. Este es un espacio donde hablamos de todo lo que nos apasiona, noticias del mundo del espectáculo, chismes jugosos, análisis de telenovelas turcas y, por supuesto, mucho drama. Y si ya son parte de esta gran familia, gracias por estar siempre ahí. Hoy, amigos, tenemos un tema que, vaya, ha sacudido las redes sociales y a la farándula mundial. Y es que el 21 de septiembre de 2025, el mundo se paralizó al enterarse de una noticia impactante. La noticia que recorrió todos los rincones del planeta, que hizo temblar los corazones de miles de fans, la noticia de Burak y Neslihan. ¿Ya saben de qué hablo? ¿Están listos para adentrarnos en el meollo del asunto? Pues agárrense porque lo que les voy a contar es digno de una telenovela turca de esas que nos enganchan desde el primer capítulo. Antes de que comencemos y para que no se pierdan ningún detalle, no olviden suscribirse al canal. Es totalmente gratis y así no se perderán ni una sola de mis actualizaciones. Solo tienen que darle al botoncito rojo que dice suscribirse y activar la campanita para recibir todas las notificaciones. Así de fácil. Y ahora sí vamos a lo que nos compete. La noticia, amigos, fue como un tsunami. Literalmente. Nadie, absolutamente nadie, se lo esperaba. Burak Özçivit, el galán turco por excelencia, el hombre que ha robado suspiros en cada rincón del mundo, y Neslihan Atagül, la talentosísima actriz, dueña de una belleza y un carisma inigualables, protagonistas de una noticia bomba. Para aquellos que no estén familiarizados con estos nombres, les cuento rápidamente, Burak y Neslihan son dos de las estrellas más grandes de Turquía. Han protagonizado telenovelas exitosísimas que han dado la vuelta al mundo, como Kara Sevda, que les catapultó a la fama internacional. Y no solo eso, sino que también son queridos por su trabajo, su profesionalismo y su vida personal, aparentemente llena de felicidad. Pero ¿cómo fue que esta bomba estalló? ¿Qué detonó el escándalo? El anuncio llegó a través de las redes sociales, y la noticia corrió como la pólvora, alimentada por la curiosidad y las especulaciones. No fue un comunicado oficial, sino más bien, la filtración de imágenes y rumores que se esparcieron como un incendio forestal, arrasando con la tranquilidad de miles de fanáticos. Fotos que mostraban a Burak y Neslihan, en situaciones comprometedoras. Imágenes que sugerían una cercanía inusual, una intimidad que iba más allá de la amistad. Imágenes que de inmediato generaron un torbellino de emociones, sorpresa, incredulidad, decepción y por supuesto, morbo. ¿Qué pasó? ¿Qué desató esta tormenta mediática? Bueno, para entenderlo mejor, tenemos que retroceder un poco en el tiempo y analizar el contexto de esta historia. Burak, para quienes no lo saben, está casado con Fariye Evcen, otra actriz muy famosa y una de las mujeres más queridas de Turquía. Han sido una de las parejas más admiradas del mundo del espectáculo turco, una historia de amor que parecía sacada de un cuento de hadas. Se conocieron en el set de la serie Al-Ku, y su relación floreció ante los ojos del público. Han protagonizado portadas de revistas, han compartido momentos mágicos en redes sociales y juntos han formado una familia. Su boda fue un evento monumental, transmitido en vivo por televisión, y su felicidad parecía inquebrantable. Siempre han sido vistos como un ejemplo de amor duradero y sólido. Neslihan, por su parte, está casada con Kadir Doğulu, también actor. Su relación también era vista como un ejemplo de amor y estabilidad. Se conocieron en el rodaje de la serie Fatih Arville, y desde entonces su conexión ha sido evidente. Una pareja que, aunque ha tenido algunos altibajos, como toda pareja, siempre ha demostrado un gran cariño y respeto mutuo. Han demostrado ser un equipo, apoyándose mutuamente en sus carreras y en la vida personal. Han sido una pareja estable, madura y muy querida por sus fans. Ambos, Burak y Neslihan, siempre han mantenido una imagen pública impecable, evitando escándalos y centrados en sus carreras. Han sabido navegar en el competitivo mundo del espectáculo, manteniendo su vida privada alejada de los focos y cultivando una imagen profesional de respeto y seriedad. Sus fans los admiraban no solo por su talento, sino también por su discreción y su compromiso con sus respectivas parejas. Pero como dice el dicho, nunca digas nunca. Y aquí es donde el drama se intensifica.
Las imágenes filtradas mostraban a Burak y Neslihan en lo que parecía ser una reunión privada. El lugar, según algunos reportes, era un restaurante exclusivo de Estambul, conocido por su ambiente íntimo y reservado. En algunas de las fotos, se les veía muy cercanos, sonrientes, compartiendo miradas cómplices, incluso hubo rumores de besos y abrazos. En otras se les veía tomados de la mano, susurrándose al oído, en posturas que sugerían una conexión emocional mucho más profunda que la simple amistad. Las imágenes, capturadas por paparazzi que acechaban en busca de la primicia, fueron la chispa que encendió el incendio. La especulación comenzó inmediatamente. ¿Era verdad? ¿Qué significaba todo esto? ¿Había una relación clandestina entre ellos? La prensa, ávida de titulares, no tardó en lanzar todo tipo de teorías y conjeturas. Las redes sociales, por su parte, se convirtieron en un hervidero de opiniones y rumores. Las fuentes anónimas, los amigos cercanos y las personas informadas comenzaron a filtrar información, a menudo contradictoria y sensacionalista. Las reacciones de los fans fueron inmediatas y divididas. Algunos defendían a Burak y a Neslihan, alegando que eran amigos y que las fotos podían estar sacadas de contexto. Argumentaban que la cercanía entre ellos era normal, dado que habían trabajado juntos en Karasevda, y que mantenían una amistad cercana. Otros, en cambio, se sintieron traicionados, decepcionados por la supuesta infidelidad y por la posibilidad de que una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo turco estuviera a punto de romperse. Para muchos, la imagen de la pareja perfecta se había derrumbado. El shock y la incredulidad fueron las emociones predominantes. Los medios de comunicación, por supuesto, no tardaron en hacerse eco de la noticia. Los tabloides turcos, conocidos por su sensacionalismo y su afán por el escándalo, publicaron todo tipo de teorías y rumores. Las portadas de las revistas se llenaron de fotos de Burak y Neslihan, acompañadas de titulares impactantes y juicios de valor. Los programas de televisión, por su parte, dedicaron horas y horas a debatir el tema, a analizar las imágenes y a especular sobre el futuro de las parejas. La situación era tensa y la presión sobre Burak y Neslihan era enorme. Sus vidas de repente se habían convertido en un espectáculo público. ¿Y qué dijeron los implicados? Inicialmente silencio. Silencio absoluto. Ninguno de los 4 actores se pronunció públicamente sobre el tema. Esta estrategia, aunque comprensible en un principio, avivó aún más la especulación. ¿Por qué no hablaban? ¿Qué estaban tramando? ¿Estaban esperando el momento adecuado para dar la noticia? ¿O acaso esperaban que el escándalo se disipara con el tiempo? El silencio, en este caso, solo sirvió para alimentar la curiosidad y la incertidumbre. La gente, en la ausencia de información oficial, comenzó a llenar los vacíos con sus propias interpretaciones y teorías. Pero el silencio no duró para siempre. Después de varios días de incertidumbre, Fariye Evcen, la esposa de Burak, rompió su silencio. No lo hizo a través de un comunicado oficial, sino a través de una publicación en sus redes sociales. Publicó una foto con su hijo Karan con un mensaje que, aunque ambiguo, dejó entrever su dolor y su decepción. Un mensaje que hablaba de la importancia de la familia, del perdón y de la esperanza. El texto decía algo así como: el amor verdadero perdona y restaura. La familia es el refugio, la base, el motor que nos impulsa a seguir adelante. Confiamos en la fuerza del vínculo que hemos construido. Juntos superaremos cualquier obstáculo. El tiempo, como siempre, pondrá las cosas en su lugar. Este mensaje, aunque no mencionaba directamente el escándalo, fue interpretado por muchos como una señal de que Fariye estaba decidida a luchar por su matrimonio. Su silencio previo y la posterior publicación de esta foto demostró entereza y madurez ante una situación muy difícil. Por su parte, Kadir Doğulu, el esposo de Neslihan, también se pronunció. Su reacción fue más sorprendente. En lugar de atacar o culpar a Neslihan, Kadir demostró una madurez y una entereza dignas de admiración. Publicó un mensaje en el que defendía a su esposa, en el que pedía respeto por su privacidad y en el que afirmaba que seguirían adelante como pareja. En sus redes sociales, Kadir publicó una foto de él y Neslihan, acompañadas de un texto que decía: en los momentos difíciles, el amor se fortalece. El respeto y la confianza son pilares fundamentales en nuestra relación. Agradecemos el apoyo de nuestros seres queridos y pedimos respeto por nuestra intimidad. Juntos superaremos esta tormenta y saldremos fortalecidos.
Esta respuesta, lejos de empeorar la situación, generó un gran respeto por parte del público. Kadir, con su actitud, demostró que el amor y la comprensión pueden ser más fuertes que cualquier escándalo. ¿Y Burak y Neslihan? Bueno, las cosas se complicaron aún más cuando se filtraron nuevos detalles. Se supo que Burak y Neslihan aparentemente llevaban tiempo trabajando en un proyecto secreto. Un proyecto que, según los rumores, les había llevado a pasar mucho tiempo juntos, incluso fuera del ámbito laboral. Algunos medios especulaban que se trataba de una nueva serie de televisión, un proyecto cinematográfico o incluso una campaña publicitaria. ¿Estaban involucrados emocionalmente? ¿Era todo parte de una estrategia para promocionar este proyecto? ¿O era simplemente una coincidencia desafortunada? La verdad, como suele ocurrir en estos casos, estaba en algún lugar entre la realidad y la ficción. Las fuentes cercanas a la producción, sin embargo, afirmaban que el proyecto era real y que la química entre Burak y Neslihan era innegable, no solo en la pantalla, sino también fuera de ella. Esto alimentó aún más los rumores sobre una posible relación sentimental entre los actores. Las especulaciones sobre una posible infidelidad se intensificaron, generando aún más controversia y debate entre los fans y los medios de comunicación. La verdad, amigos, es que aún no la sabemos con certeza. Los detalles siguen siendo escasos, y la información que tenemos es parcial. Las versiones de los hechos son diversas y a menudo contradictorias. Las conjeturas abundan, pero las respuestas definitivas por el momento escasean. Lo que sí sabemos es que la noticia de Burak y Neslihan ha generado un terremoto en el mundo del espectáculo turco. Un terremoto que ha puesto a prueba la fortaleza de sus relaciones, la lealtad de sus fans y la capacidad de los medios de comunicación para informar con rigor y respeto. En medio de este torbellino, la pregunta que todos se hacen es: ¿qué pasará ahora? ¿Cómo evolucionará esta historia? ¿Se divorciarán Burak y Farideh? ¿Se separarán Neslihan y Kadir? ¿Revelarán la verdad sobre su relación? ¿O lograrán superar esta crisis y seguir adelante? La respuesta, amigos, como en toda buena telenovela, solo la tendremos con el tiempo. Las próximas semanas serán cruciales. Los movimientos de los protagonistas, sus declaraciones, sus apariciones públicas, todo será analizado y escrutado con lupa. Las decisiones que tomen marcarán el rumbo de sus vidas y el destino de sus relaciones. Lo que sí es seguro es que esta historia seguirá dando mucho de qué hablar. Y por supuesto, yo estaré aquí para mantenerlos informados, para analizar cada detalle y para comentar todo lo que suceda. Estén atentos porque lo que viene promete ser aún más interesante. Los giros inesperados, los secretos revelados y las emociones a flor de piel son solo el comienzo. El drama, como todos sabemos, es el ingrediente principal de las telenovelas turcas. Y en este caso, la realidad ha superado la ficción. Los protagonistas de esta historia, Burak Özçivit y Neslihan Atagül, son dos de las estrellas más queridas y admiradas de Turquía. Su talento, su belleza y su carisma los han convertido en ídolos de millones de personas en todo el mundo. Sin embargo, ahora se enfrentan a un desafío mayor: superar la crisis y proteger sus vidas privadas. El futuro de sus carreras, sus matrimonios y su imagen pública está en juego. La presión es enorme y las consecuencias de sus decisiones serán significativas. ¿Cómo manejarán esta situación? ¿Cómo afrontarán los rumores y las críticas? ¿Cómo reconstruirán la confianza y el amor? El tiempo dirá. Por lo pronto, los fans, los medios de comunicación y el público en general se mantienen a la expectativa, ansiosos por conocer el desenlace de esta apasionante historia. La intriga, el suspense y el drama están servidos. Y nosotros, como siempre, estaremos aquí para comentarlo. ¿Y ahora, qué podemos esperar? ¿Cómo evolucionará esta historia? ¿Se divorciarán Burak y Farideh? ¿Se separarán Neslihan y Kadir? ¿Revelarán la verdad sobre su relación? ¿O lograrán superar esta crisis y seguir adelante? Bueno, amigos, la respuesta, como en toda buena telenovela, solo la tendremos con el tiempo. Lo que sí es seguro es que esta historia seguirá dando mucho de qué hablar. Y por supuesto, yo estaré aquí para mantenerlos informados, para analizar cada detalle y para comentar todo lo que suceda. Estén atentos porque lo que viene promete ser aún más interesante. Y bueno, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta inmersión en el drama de Burak y Neslihan.
Sé que es un tema delicado, pero creo que es importante hablar de estas cosas, siempre con respeto y con la intención de comprender lo que está sucediendo. Les agradezco muchísimo por haber visto el vídeo hasta el final. De verdad, muchas gracias. Espero que les haya parecido informativo, entretenido y que les haya despertado la curiosidad. Y si es así, no se olviden de dejarme sus comentarios. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que Burak y Neslihan tienen una relación? ¿Creen que Farideh y Kadir podrán superar esta crisis? Me encantaría leer sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle un buen me gusta al vídeo. Ayúdenme a hacer crecer este canal. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de las telenovelas turcas y de las noticias del espectáculo. Y por supuesto, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Un abrazo enorme.